Muy buenos días, comenzamos la reflexión de la mañana. Tiene como título El Concilio de Jerusalén. Y leemos la lectura bíblica de Hechos capítulo 15, versos 5 y verso 6. Para algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Estaba instalada la idea de que los gentiles convertidos serían absorbidos a la práctica israelita de la circuncisión. Pero ahora está ocurriendo algo completamente nuevo, algo que perturbaba y hasta alarmaba a muchos. Se estaba dando la bienvenida a los convertidos mediante el bautismo, pero sin la circuncisión. Debemos dejar en claro cuál era el tema de la polémica: un grupo de presión al que llamaremos judaizantes, o partido de la circuncisión. Llegó a Antioquía alegando representar a los apóstoles e insistiendo que sin la circuncisión no había salvación. En otras palabras, la fe en Jesús no era suficiente. A su fe, los convertidos debían agregar la circuncisión. Debían permitir que Moisés completara lo que Jesús había comenzado y dejar que la ley complementara el Evangelio. Pablo se mostró indignado ante esta contradicción al Evangelio. ¿Eran acaso los creyentes gentiles una secta del judaísmo o miembro auténtico de una familia multirracial? Se concertó un concilio en Jerusalén y le presidió Santiago, el hermano del Señor. Primero el apóstol Pedro recordó a los presentes cómo por medio de su ministerio Cornelio y su familia se habían convertido y recibido el Espíritu Santo sin distinción. Entonces el concilio escuchó con mucho respeto a Pablo y a Bernabé, quienes dieron un informe de su viaje misionero. Por último, Santiago citó al profeta Amós. La combinación del testimonio profético y la experiencia apostólica lo habían convencido. Su conclusión fue que no debían añadir dificultades a los gentiles que se volvían a Dios, sino solamente pedirles que, por respeto a la conciencia judía, se abstuvieran de 4 prácticas. Las 3 primeras, la idolatría, el asesinato y la inmoralidad, son perversiones tan graves que no se necesitaría un decreto especial para prohibirlos. En consecuencia, lo que se estaba prohibiendo eran prácticas culturales: comer de lo ofrecido a los ídolos, comida con sangre, comer alimentos no kosher y casarse con parientes de grado prohibido, según el Levítico 17 y 18. 3 de estas prácticas se relacionan con la dieta y tenían el potencial de dificultar la comunión de gentiles y judíos a la mesa. Podríamos decir entonces que el Concilio de Jerusalén obtuvo una victoria doble: la victoria de la verdad al confirmar el Evangelio de la gracia y la victoria del amor al preservar la comunión mediante las concesiones que se hacían a los escrúpulos judíos. Bueno, este es el primer concilio de prácticamente 20 y tantos en la historia del cristianismo. El último de los concilios fue Vaticano II. Y el primero, el Concilio de Jerusalén, o el 325 Concilio de Trento, y así varios concilios que fueron el momento en que la Iglesia se juntó para discutir temas fundamentalmente teológicos. Pero en este caso, en el primero de los concilios, tenemos temas fundamentalmente culturales y de carácter social, de una manera o una mirada social, una mirada sociológica que los judíos tenían con respecto a qué debían comer y qué no debían comer. Nos acordamos del capítulo 11 del libro de Levítico, que nos habla de una serie de animales llamados inmundos que no se deben comer, están prohibidos por la ley de comer. Y aquí viene todo un mundo gentil. Recordémonos, la puerta de los gentiles es la conversión de Cornelio, y nada menos el apóstol Pedro tiene esa instrucción de parte del Señor, del mismo Señor, que lo instruye a través de un lienzo que baja algunas veces para indicarle de que no llame inmundo lo que Dios ha limpiado.
refiriéndose a los gentiles, como los judíos en forma despectiva o peyorativa hablaban de los judíos, de los gentiles, como inmundos. Y el Señor le deja claro a Pedro que no debe llamar a los gentiles inmundos porque son parte del plan y el propósito de Dios en la salvación. Así que la venida de los gentiles por la puerta abierta a Cornelio, se produce una gran cantidad de gentiles que vienen a la salvación. Y por supuesto había un ala judaizante que no solamente estaba considerando la fe en Jesucristo para la salvación, sino que también estaba exigiendo la circuncisión, lo que evidentemente provoca esta situación que da origen a este concilio, primer concilio de Jerusalén. Bueno, todos hemos mirado ese capítulo 15 del libro de los Hechos, a la conclusión que se llega, ¿no? Santiago, el apóstol, presidente de la primera iglesia de Jerusalén, resume todo este alegato, esta discusión que se había dado en el interior de la iglesia, que le ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, y vienen las provisiones: no comer animales ahogados, no comer sangre, la prohibición de la fornicación, y así, que son prácticamente provisiones de carácter cultural, porque es evidente que los gentiles, muchos de ellos, comían de animales sacrificados a los ídolos. No nos olvidemos que imperaba esta práctica social en el mundo gentil, donde la mayor parte de los animales que se vendían de las carnicerías eran animales que primero eran sacrificados a los ídolos, y luego se comía la sangre de esos animales, entendiendo que la ley prohibía comer sangre, porque en la sangre estaba la vida de los animales, y en la sangre va el carácter de los animales. Entonces, bueno, después de concluir, de pedirle al mundo gentil que se abstenga de estas cosas que ofenderían la conciencia de los judíos, se termina ese concilio y ya no se les exige circuncidarse como una práctica salvífica, como una práctica anexa a la fe en Jesucristo. Si hay algo claro que queda en el Nuevo Testamento, que para la salvación solamente es fe en Jesús, fe y arrepentimiento, no es fe y circuncisión, fe y guarde estas normas, fe y guarde estos códigos morales, como de repente nosotros vemos en nuestra iglesia contemporánea. En algunas iglesias no solamente es la fe, también es una manera de vestirse, una manera de comportarse, una manera de hablar, agregándole, además de la fe, otros elementos que son prácticas netamente humanas y a veces son de procedimiento cultural de la misma iglesia o de la misma denominación. Pero hay algo claro, y nosotros tenemos que dejarlo clarísimo en el Nuevo Testamento, que la única condición para la salvación es la fe en Jesús. Confesar, y lo dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos o serás salvo. La única condición. Y así lo dejó expreso el apóstol Pablo al carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No podemos agregar, anexar a esta simple condición de fe en Jesucristo y de confesión con la boca de que es el Señor, anexarles algunas prácticas de carácter culturales, religiosas, o de prácticas religiosas o de conceptos religiosos. No podemos agregar complicando la salvación para aquellos que vienen del mundo gentil. Así lo dejó concreto Santiago, que era una guianza del Espíritu Santo y también de los hermanos que habían participado de ese concilio, que esto era la provisión. Y sin duda es una provisión, de alguna manera son mandamientos puntuales, circunstanciales, por un momento, una circunstancia que ha permitido que esto se concrete, pero son para mí mandamientos circunstanciales, no se aplicaron para esa situación. Pero hoy día, ¿quién come animales? Lo que vamos a comer a la carnicería no está sacrificado a ídolos, no viene de templos, como en el tiempo apostólico. No se sacrificaban todos los bueyes, los toros, las ovejas. Primero se rendía el culto al ídolo y luego eran vendidos en las carnicerías. Hoy día es raro encontrar eso. Yo voy a la carnicería aquí de la esquina de mi casa, compro con plena confianza carne o algún tipo de carne y sé que eso no fue sacrificado a los ídolos. Entonces, son mandamientos circunstanciales que operaban en esa época
Y por supuesto que el día de hoy, si supiéramos que un animal está sacrificado a los ídolos, luego se vendería, no lo compraríamos. Ni recibiríamos tampoco la carne, aunque fuera gratis en ese sentido. Se puede dar en algunas condiciones culturales de nuestras etnias que están en nuestro entorno, como es el caso de los mapuches, que se pueda dar que algún animal sea ofrecido a alguna deidad o a la Pachamama o a alguna deidad y luego comido. Puede ser el caso, pero en general, hablando en el general, no en lo particular, todos compramos de carnicería sabiendo que esos animales no han tenido el rigor de un rito religioso o de consagración o dedicación a los ídolos. Por lo tanto, son mandamientos circunstanciales que se dieron para el momento y la situación que la iglesia enfrentó. Hoy día nosotros tenemos que ser claros en el mensaje del Evangelio. El Evangelio es la fe y el arrepentimiento. Es como Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, así lo hizo el Señor Jesús de igual manera, y también fue la predica de los apóstoles. Hay que arrepentirse y tener fe en Jesucristo, son las únicas condiciones del Nuevo Testamento. No es fe y pórtese de cierta manera, no es fe y vista de cierta manera, no es fe y participe de cierta manera, no. Es fe en Jesús. Esa es la condición neotestamentaria y nosotros no somos quien para agregar algo más, anexar algo más a esa condición que ya el Nuevo Testamento nos enseña. Dios les bendiga.